las 8:58. Tenemos con nosotros al doctor Eladio Pérez Antonio, viceministro de Salud Colectiva. Él va a conversar con nosotros en breve. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buenos días a todos. Hoy me voy a referir a la situación de los intoxicados por pesticidas nuevamente en San Francisco de Macorís. ¿Cómo es posible? No hay una autoridad que haga cumplir lo acordado entre parceleros, los productores de arroz, los fumigadores y las instituciones. Eso por un lado, y por otro lado, si estas muertes por dengue pudieron evitarse. Y parece que sí. Parece que dejó de ejecutarse, y ya que hay un funcionario del Ministerio de Salud Pública, podrá confirmar o no, pero había todo un plan de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquitos, con direcciones asignadas, direcciones dentro del ministerio y de otras instituciones, personas. Quizás esos nombres pudieron haber cambiado, pero ese plan se ejecutaba luego de lluvias, cuando iniciaba el año escolar, de manera permanente. Dicen que dejó de aplicarse, no sé. Pero ahora, como habíamos prometido, vamos a hablar con la licenciada Mariel León Lebrón. La licenciada Mariel es la representante, ella es socia fundadora de la oficina León y Raful, y es la representante de la señora Alexandra Mejía Alcalá, con relación a su divorcio y todo lo relativo a su matrimonio con el señor Raúl Rizik Yep. Muy buenos días, Mariel. Buenos días, María Elena y demás miembros del equipo del Sol de la Mañana. Muchísimas agradeciendo la oportunidad que nos hace este tema que hubiéramos querido no tener que tocar. Sí. En virtud de que en más de 4 décadas que tengo ejerciendo el derecho y muy enfocado en el tema de familia, de derecho de familia, nunca he ido a la prensa con un caso, y en el caso de nuestra representada, Alexandra, ella es una persona sumamente sobria, tranquila, todo el que la conoce sabe que tiene una educación, un trato exquisito, pero es sumamente celosa de su vida privada, la cual ha dedicado a su familia, a sus hijos, principalmente a la estabilidad de su hijo, que desgraciadamente falleció muy a destiempo, hace 2 años. Pero nada, hay veces que los temas hay que tocarlos. Sí, Mariel, ya el tema ha trascendido de que la señora Alexandra había acusado a su ex marido, Raúl Rizik Yep, de violencia de género, y queremos conocer la posición de tu cliente. Mira, realmente Raúl acude a la unidad de violencia de género y pone una denuncia contra Alexandra basado en el supuesto hecho de que ella le había enviado la ropa el 16 de agosto, una situación que no es cierta porque ella ni se encontraba en el país. Entonces, la Fiscalía de Violencia de Género la llama y ella inmediatamente, sin nada que ocultar, acude a allá, es entrevistada, y como resultado de esta entrevista, donde ella narró sus 28 años de matrimonio y las evaluaciones que consecuentemente se le hicieron, es lo que ocasiona que se haga la denuncia contra Raúl por violencia de género y se formalice una querella que no sé tipo de violencia fue, voló a la prensa, porque realmente nosotros no hemos tenido ningún tipo de seguimiento, porque eso es un tema que va tramitando la Fiscalía conforme va haciendo su investigación. ¿Violencia física, psicológica? ¿Qué tipo de violencia? Bueno, yo, como está en manos de la justicia, prefiero no incurrir, pero violencia de todo tipo. No los detalles, sino la categoría. Sí, ella dice de todo tipo. ¿Hubo orden de arresto? ¿Eso se mantiene contra él? Mire, realmente nosotros sabemos que pusimos la denuncia y que la Fiscalía está haciendo su investigación. Es por mi experiencia, ya yo personalmente como abogada en ejercicio en Derecho y Familia, y que he manejado varios casos de violencia, sé que la Fiscalía llama primero y si la gente no va, entonces que pide orden de conducencia o orden de arresto o orden de allanamiento o no sé, pero realmente no es algo que
está en manos de la víctima o de el denunciante. Sí. Esto es Sí. el abogado Yotin Curi. La fiscalía a la justicia, y es la justicia que dicta las órdenes. Ok, el abogado Yotin Curi dijo que esto es un caso de económico. La motivación es el reparto económico, que de ahí surge el crear un expediente por violencia de género. Mira, realmente esta declaración es lo que me motivó a querer participar, porque no hay nada más tergiversado que eso, todo lo contrario. Alexandra estaba casada por comunidad de bienes, se divorcian hace aproximadamente 4, 6 meses, creo que menos, en junio, creo que salió el divorcio, y sin duda alguna, la comunidad de bienes se caracteriza de que todos los bienes que fue muebles e inmuebles obtenidos durante el matrimonio son parte de la comunidad, igual que todos los bienes muebles que se han adquirido antes del matrimonio o durante el matrimonio por cualquier título, inclusive la sucesión, no importa cómo hayan entrado esos bienes a la comunidad, aunque haya sido un aporte de la familia, no importa, esos son bienes comunes, y ahí lo que hay que hacer es evaluar los bienes, tasarlos y dividirlos. Se busca los pasivos, con los activos se paga el pasivo y se divide 50 y 50. O sea que las acciones de la heredadas por Alexandra, que es una de 6 accionistas o 7 accionistas de la compañía Mejía Alcalá, del grupo Mejía Alcalá, son parte de sus acciones, la mitad le corresponden a Raúl y nadie lo discute. O sea, aquí no se está discutiendo un asunto de partición que es más que claro y que está en manos también de la justicia, porque es el tribunal que manda tasar los bienes, los inmuebles. O sea que no hay discusión en ese sentido. No entiendo por qué licenciada, en el caso del señor Ricí, él tenía la categoría de accionista de la empresa. Él tiene muy pocas acciones personalmente él en la empresa, muy mínimo. Pero sí es accionista por Alexandra. Alexandra es una de las accionistas, una de las 6 o 7 accionistas que hay en Mejía Alcalá. O sea que él es accionista porque Alexandra terminará siendo accionista porque le corresponde el 50% de las acciones de Alexandra. Ok. Entonces, en eso... esa empresa, sí. Él estuvo, ha sido una empresa, un grupo, dirigido por más de 70 años, que fue fundado por Don Bayardo de Alexandra y por Don Bayardo Mejía, y fue una empresa llevada con éxito, por el afán, el trabajo, la dedicación constante. De estas personas estuvo bajo la presidencia de Don Bayardo hasta su fallecimiento en el 2018, cuando Raúl asume la gerencia, en virtud de que Alexandra estaba en un proceso, cayó en un proceso que todos conocemos, porque todo el mundo, yo no la conocía, pero oré muchísimo por su hijo. Su hijo cayó en un proceso de cáncer y ella estuvo más de 2 años fuera del país tratando a su hijo. Raúl había asumido la presidencia del grupo y sale en abril, más o menos a principios de abril o a mediados de abril, sale por renuncia con sus motivaciones que tendrá, sale del grupo y Alexandra asume la presidencia. Y Alexandra al asumir la presidencia, lo que ha pasado es que se han disminuido los gastos, se han incrementado las ventas, rompiendo récord al día de hoy, y la empresa está sólidamente trabajando. Y lo único que Alexandra quiere, dirigida por Alexandra presidencia, pero el consejo familiar completo. Y Alexandra lo único que quiere es poder seguir trabajando tranquila, seguirse esforzando con su empresa, echándola para adelante, siempre con los ojos puestos primero en Dios y después en la justicia, que la justicia sea que resuelva. O sea que para nosotros, por la voluntad expresa de mi cliente, lo que queremos es que esto cese. Esto no es un caso para los... Licenciada, son dos procesos entonces. Sería el proceso penal por la cuestión esta de violencia de género y el proceso civil por la
repartición de los bienes. Sí, y los procesos que de ellos se derivan. Vamos a decir del proceso que de ellos se derivan. O sea que sí, está apoderada actualmente tanto la vía penal como la vía civil. En la vía penal por la vía de la investigación, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, porque nosotros pusimos la denuncia y formalizada la querella. Ya será cuestión de si el fiscal considera mérito suficiente, es que el fiscal manda al juez para que dicte las órdenes correspondientes, ya sea medida de protección, ya sea orden de conducencia, ya sea orden de prisión, ya sea orden de allanamiento, dependiendo de lo que necesite. Pero eso no está en manos de nosotros. Bien. Ni en el conocimiento de nosotros, de qué está pasando, porque es el fiscal el encargado de hacer la investigación. Bien, yo creo que ya ha quedado todo claro. El tema ahora es darle seguimiento a estos dos casos. Había una pregunta que mucha gente se hacía, pero la respondiste desde el principio, que la gente dice, ¿cómo? 28 años de casada y ahora es que habla de violencia de género. Pero explicaste que todo vino cuando ella es interrogada en la fiscalía y ahí se decide ese caso de violencia de género. Es ahí que se toma la decisión. Muchísimas gracias, Mariel, y nada, daremos seguimiento a través de la fiscalía a estos casos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bien. Bueno, ya cumplimos con lo prometido de tener las dos partes, ahora dejar que las autoridades trabajen. Entonces, con relación a las intoxicaciones, nos hemos pasado con estos casos, viendo estos casos constantemente en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís. Los productores de arroz, o sea, se llegó a un acuerdo, Ministerio de Salud, Educación, Medio Ambiente, los parceleros, los fumigadores, solo fumigar durante el fin de semana, no en días donde hay clases. Entonces, constantemente tenemos estos casos de intoxicaciones por los agroquímicos. Entonces, una madre deja que su hijo vaya a la escuela donde se supone que es un lugar seguro y de repente le llaman y le dicen que ese muchacho está convulsionando en un hospital. Mujeres embarazadas con amenazas de aborto y todo por los químicos y entonces ¿y cuáles son esos químicos? ¿Cómo se aplican? ¿Por aire, por tierra, por contacto? Buenas preguntas. Porque eso es clave para saber uno de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, el caso más reciente, que fue este lunes en Las Caobas, en el Distrito Municipal de Cenoví, el Centro Educativo Fermín Rosario. Pero había ocurrido antes en el Centro Juan Bosch, en la Comunidad Génimo, en la Escuela Pedro Mir, en Boca de Colón, en 2 centros en Cenoví, en Gastón F. del Igne, en Fermín Rosario, en Las Caobas. Y entonces, si ese protocolo que se firmó, ¿por qué no se cumple? ¿Qué pasa con las personas que violan el acuerdo al cual arribaron? No pasa nada. Ayer en entonces, el periódico Mariela, nacional... Eso es lo que esos son los efectos inmediatos de esos tóxicos. Imagínate los efectos que eso tienen los consumidores de eso. Una maestra también embarazada. Y después se preguntan, ¿de qué el cáncer? Yo no pude confirmar esta información, por eso no me extiendo en esto, pero Pilar Moreno, periodista del Nacional, atribuye al ministro de Educación decir que son los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente los responsables de esto. Dice que acusan ministerios de intoxicación de niños. Ángel Hernández, ministro de Educación, calificó de indolentes a los funcionarios de Agricultura y Medio Ambiente de San Francisco de Macorís por no evitar esa situación. O sea, esto es grave, y esto nos habla de que no hay autoridad. En el caso del dengue, ¿era necesario que muriera tanta gente de dengue? ¿Que las salas de emergencia y los hospitales estuvieran llenos de pacientes? ¿Se ha estado cumpliendo con ese plan de actividades para prevenir y controlar enfermedades transmitidas por mosquitos? Y yo no voy a hablar de altos funcionarios, no, técnicos que estuvieron trabajando en los últimos años, saben a qué yo me estoy refiriendo. Un plan bien diseñado con divisiones de tareas y responsables por cada tarea y que entraba automáticamente en acción tan pronto habían días de lluvias, tan pronto iniciaba el año escolar. Ahora se crea el gabinete que preside el director del COE, muy bien, y ahí se dice, bueno, se van a facilitar las pruebas, se van a fortalecer las campañas de educación, van a participar prácticamente todos los ministerios, pero hizo falta que murieran y sobre todo hijos de médicos para que entonces se pusieran las pilas. Esa excusa de que no politicen el tema,
Claro que la oposición exagera a veces, pero hay que poner caso a eso. Si uno niega la realidad, no se puede hacer un diagnóstico real y por tanto no se puede encontrar la solución. Y que uno encuentra en muchas ocasiones que se hace una denuncia y las autoridades niegan esto. Esto lo vemos con el dengue, pero también lo vemos, por ejemplo, con el fentanilo. Nosotros recientemente entrevistamos acá a la doctora Alexandra Iches y ella es una psiquiatra especialista en adicciones y asegura que aquí se está consumiendo fentanilo, pero las autoridades dicen que no. Y ella dice, o sea, hace unos años se descubrieron unos laboratorios de fentanilo acá, fueron destruidos. Se eliminaron esos laboratorios y los responsables de eso se quedaron cruzados de brazos. Y dice, y esas personas que vemos en la 42, en esos videos y en otros espacios, que están con los síntomas, dice, clínicamente podemos afirmar que han consumido fentanilo. Fentanilo que está cobrando vidas en Estados Unidos y aquí en el país. ¿Y qué pasa? Pone al organismo de un modo tal que el cuerpo deja de respirar y automáticamente el paciente muere. Y como ella dice, están comprando el fentanilo mezclado, o sea, es gravísima la situación. Se niega eso, no se le encuentra solución. Entonces yo creo que lo del dengue pudo haberse evitado. Si se le hubiera prestado atención a los que estaban denunciando de que esta situación está saliendo de control. Y no esperar a que hayan esas muertes, tal y como dijo el presidente, ok, la letalidad ha bajado, pero una muerte, eso es grave. Pero vamos a tener la oportunidad, ya que tenemos funcionarios del Ministerio de Salud Pública aquí en cabina, de hablar con más detalles sobre esta situación, Julio. Así es. Cambio fuera.